Bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz martes, bendiciones para todos. Y vamos a empezar la clase de budismo. Bien, vamos a explicar las condiciones de la originación interdependiente. Vamos a recordar los 12 vínculos. El primero era la ignorancia, que era este viejecito ciego con el bastón. El segundo son las formaciones kármicas, también llamadas las impresiones. La tercera es la conciencia. Luego tenemos el nombre y forma, que es el vehículo, es el cuerpo, es el yo. Seguidamente tenemos los 6 sentidos, que son las ayatanas. Luego está el contacto, que es la pareja que se están besando. Luego del contacto tenemos las sensaciones. Luego de las sensaciones, que está este borrachito, es el deseo, porque quedamos embriagados con las cosas del mundo y deseamos más. Luego está el mono, que coge frutas en un árbol, y el mono es el apego, es la codicia. Nos aferramos a lo que nos gusta mucho. Luego tenemos la concepción, que es la mujer embarazada. Después está el nacimiento, nace el nuevo ser. Y el último es la vejez y la muerte, que es el sufrimiento. Entonces estos serían los 12 eslabones, la cadena de los 12 eslabones. Debido a la ignorancia, bien, uno genera acciones kármicas. Porque como no reconocemos la verdadera naturaleza de lo que somos, pues cometemos acciones. Estas acciones kármicas se almacenan en forma de impresiones o semillas kármicas en nuestra conciencia alaya. Y debido a estas semillas kármicas, creamos un flujo de conciencia, que sería el tercer vínculo, el mono. Y este flujo de conciencia está condicionado por estas semillas que están en nuestra conciencia alaya. Debido a que la conciencia está condicionada, nacemos de una determinada manera. Una vez que hemos nacido, desarrollamos unas facultades sensoriales. A través de estas facultades sensoriales, nos relacionamos con diferentes objetos. Entramos en contacto con el mundo exterior. Y a través de este contacto surgen las sensaciones. Y a través de estas sensaciones surgen las emociones. Tenemos el deseo o la aversión. Bien, lo agradable, lo desagradable, lo neutral. Si lo multiplicamos por estas 6 ayatanas, nos da 18 sensaciones. Luego, estas emociones hacen que cometamos más acciones. Y estas acciones vuelven a crear este flujo de conciencia condicionada por nuestras acciones kármicas. Y así seguimos dando vueltas y vueltas en este círculo del samsara. Ahora veremos las condiciones necesarias para que esto funcione. Tenemos 3 grupos. Vamos a ver el primer grupo. Por un lado tenemos el primer vínculo, luego tenemos el octavo y luego tenemos el noveno también, que el noveno es el mono. Estos tres vínculos son las kleshas.
que son las emociones conflictivas. Por tanto, la ignorancia, el deseo y el apego son las kleshas. Vamos a ver el segundo grupo. Bien, en el segundo grupo tenemos el segundo vínculo y este simboliza las impresiones kármicas, las formaciones kármicas. Y tenemos el décimo vínculo, bien, se llama concepción. Por tanto, estos dos se llaman el karma. ¿Por qué? Porque debido a que cometemos acciones, entonces nuestra conciencia vuelve a renacer. Este segundo grupo son las impresiones o semillas que quedan grabadas en nuestra conciencia laya, son los samskaras. Y el décimo, que es el nacimiento, o también le llama el devenir, es el conjunto de acciones que cometemos impulsados por nuestro aferramiento, por el apego. En el décimo vínculo, que es el devenir, se refiere a las acciones que cometemos en la vida, que nos hacen renacer. Es el karma que nos hace renacer. Y cuando hablamos del segundo vínculo, nos referimos a todas estas semillas kármicas de la vida anterior que han quedado acumuladas en Alaya. Vamos a ver el tercer grupo. Son todos los demás vínculos. Y a estos demás vínculos se les llama la base del sufrimiento. Se refiere a los 5 agregados. ¿Cuáles son las condiciones para que surjan las kleshas? Para que se produzca la ignorancia y se origine el ansia y se origine el apego y se origine el devenir y el actuar y el crear karma, las condiciones son las 5 facultades sensoriales y sus respectivos objetos. Por tanto, son los ayatanas, los 12 ayatanas. Recordamos que son 6. Son los 5 sentidos más la mente. Y luego están los objetos. Bien, son 6 por 2, son 12. Claro, si nosotros no experimentamos el mundo, no surgen emociones. El deseo, el ansia, viene del contacto y de las sensaciones. Por lo tanto, las condiciones para que se produzca una emoción negativa, como la ira, tiene que ser que haya facultades y que haya objetos. Por ejemplo, no podemos tener ira ante un objeto si somos ciegos. Si nosotros no vemos nada, entonces no surgen emociones. Cuando vemos, decimos, ¡ay, qué bonito esto! O ¡ay, qué desagradable! Entonces sí surgen emociones. Así que las condiciones para que surjan estas kleshas son los sentidos y también los objetos que percibimos. Vamos a ver ahora cuáles son las condiciones para que surjan los agregados, los 5 agregados. Pues las condiciones para que se origine el cuerpo y la conciencia son los 5 elementos. Sin estos 5 elementos no se puede formar el cuerpo. Cuando hablamos de los 5 elementos, hablamos de el aire, fuego, el agua, la tierra y el espacio. Del tercer vínculo al séptimo, bien que tenemos la conciencia, luego están el cuerpo, que es el nombre y forma, las ayatanas, el contacto y las sensaciones son los 5 agregados.
Bien, del tercer vínculo al séptimo son los 5 agregados. Recordamos que los 5 agregados son el cuerpo, que es el cuerpo físico que tenemos, luego están las sensaciones, las percepciones, percepciones sería el contacto, las impresiones kármicas y luego está la conciencia. Así que las condiciones para que surjan los agregados son los 5 elementos y del tercer vínculo al séptimo son los 5 agregados. Es cuando la conciencia se junta con la parte física de la unión de una pareja y forma el cuerpo. Y es lo que llamamos el nombre y la forma. Cuando este cuerpo está desarrollado, cuando tiene los sentidos desarrollados, entonces percibe las cosas, los objetos. Esto da lugar al contacto. Y el contacto da lugar a las sensaciones. Por tanto, esto es lo que somos. Somos estos 5 agregados. Bien, ahora dice, ¿podemos eliminar alguna de estas cosas? Cuando hacemos un retiro, apartamos la atención de los fenómenos, de las cosas, por lo que se reducen nuestras sensaciones. Y al reducirse las sensaciones, también se reduce el deseo, el ansia. En cambio, cuanto más contacto tenemos con las cosas, más sensaciones tenemos, más emociones y aumenta nuestro deseo. Y cuanto aumenta más el deseo, nos apegamos, nos involucramos. Y cuando más nos apegamos, más acciones cometemos, más karma cometemos. En cambio, cuando estamos de retiro, podemos reducir mucho todo esto. Podemos reducir el contacto que tenemos con los fenómenos, reducimos entonces las sensaciones, las emociones, el deseo, el apego y el karma. Ahora podemos entender por qué los monjes budistas y todos estos maestros que siempre han estado de retiro, el motivo, ¿no?, por el cual ellos se retiran de esta manera tan drástica, tan extremista. Y lo hacen para esto, para no alimentar estos deseos, estos apegos y para no generar más karma. Su deseo para lograr la iluminación es tan fuerte, que ellos renuncian completamente a todo lo mundano, tanto lo negativo como lo positivo. Renuncian a todo. Solamente se dedican a meditar, 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 meditar. Buda, en la segunda noble verdad, nos dice, la causa de nuestro sufrimiento es el deseo. Porque la mente samsárica es la mente del deseo, es la mente de estar constantemente deseando las cosas mundanas, deseando experimentar, deseando este objeto, a esta persona, ahora yo quiero tener fama, ahora quiero ser reconocido, ahora yo quiero sentir esto, es aumentar nuestras kleshas. Tanto las negativas como las positivas, porque las emociones positivas, al fin y al cabo, también nos llevan al sufrimiento. Si nosotros nos compramos un televisor, estamos muy felices y muy contentos. Y esto nos genera emociones positivas, pero estas emociones también nos conducirán al sufrimiento. ¿Por qué? Porque no es la verdadera naturaleza sentir esto, no es la realidad de lo que somos. Estamos en la verdad relativa, estamos en la dualidad, estamos adquiriendo un objeto que este objeto me hace feliz, me provoca placer, es alimentar mi mente. Y esta es la trampa del samsara. En cambio,
Si tú vives sin intentar aumentar tus deseos, puedes ser realmente muy feliz, que es así como viven realmente los maestros realizados que todavía están aquí. Bien, las características comunes de las causas y las condiciones. Todas las cosas, tanto externas como internas, funcionan debido a causas y condiciones. Y si no hay causas ni condiciones, no hay resultados. Esta continua sucesión de causas y condiciones originando sus resultados, que a su vez se convierten en causas y condiciones de futuros resultados, han funcionado de esta manera desde tiempos sin principio. El budismo afirma que no existe un principio. Todo es cíclico. Si tú miras una rueda, ¿dónde está el principio de esta rueda? No hay. Bien, por eso lo representan el samsara como una rueda, porque no hay principio. Y debido a que las cosas se han originado de esta manera, no hay un principio. No tienen una causa principal, original. No hay ningún ser creador que las haya creado. No hay ningún tipo de entidad que sea el creador de todo esto. Si nosotros observamos atentamente nuestro estado de sueño con sueños, cada vez que nos vamos a dormir y soñamos, ¿dónde está el principio de tu sueño? Experimentamos en sueños pequeños momentos, pequeñas historias. ¿Dónde está el principio de esta historia? Si tú sueñas con otra persona, ¿dónde está el principio de esta otra persona? ¿Cuándo nació? ¿Tú la ves en sueños cuando nació o cuando era pequeño? No, ¿verdad? Ahora entendemos cómo es la mente. Por eso no hay principio. Porque todo lo que nosotros experimentamos, al igual que los sueños con sueños, es una proyección de nuestra mente. Si tenemos unas semillas en nuestra conciencia laya, estas semillas darán los resultados y cuando nosotros experimentemos estos resultados, estaremos guardando nuevamente semillitas, porque estaremos accionando, actuando más, estaremos guardando nuevamente semillitas que serán a su vez la causa de futuros resultados. Y así constantemente, constantemente. Por tanto, no tenemos un principio, no hay una causa que origine el principio. Todos son causas y condiciones, resultados, causas y condiciones. Vemos que no hay principio, no hay ningún creador, y este proceso de causas y condiciones se mantiene a sí mismo y por sí mismo. Y este proceso funciona de manera automática. No hay ninguna entidad de ningún tipo, ningún dios que decida. Es algo automático. Por tanto, somos plenamente y totalmente responsables de lo que vamos a experimentar en el futuro y en las próximas vidas. No hay nadie ahí arriba que elija tu vida. Tú eres responsable con tus acciones de lo que vas a vivir. Así que si no hay ningún director, si no hay alguien que dirija las cosas, si las cosas han ido funcionando de esta manera desde tiempos sin principio, esto nos da la esperanza de poder llegar a la iluminación. Porque significa que todo lo que experimentamos no es real. De la misma manera como nuestros sueños por la noche no son reales, y nos damos cuenta solamente cuando nos despertamos por la mañana, pues nuestra vida, nuestro estado de vigilia, tampoco es real. Así que con la práctica espiritual, lo que logramos es poder ver que esto que estamos viviendo no es real, no es sólido. Ahora vamos a ver los 5 puntos comunes a la interdependencia.
Estos puntos son muy importantes y explican cómo funciona este ciclo de causa y resultado. Todo este fenómeno de karma, de causa y resultado, se rige por estos 5 puntos. El primero dice, en el proceso de la causa y el resultado no hay permanencia. Significa que cuando una cosa se origina, la causa que la ha originado no permanece. Por ejemplo, si nosotros tenemos una semilla y la plantamos, cuando esta semilla empieza a brotar y empieza a formarse la plantita, entonces la semilla no está, la causa no está. Cuando hay causa, todavía no está el resultado. Y cuando está el resultado, la causa ya no está. Dice, no pueden coexistir la causa y el resultado a la misma vez. Si las cosas fueran permanentes, entonces no habría cambio. Todo es impermanente porque todo constantemente está cambiando. Este es el primer punto. Por tanto, en el proceso de la causa y el resultado no hay permanencia. Todo es impermanente. El segundo, no hay interrupción o discontinuidad. Significa que entre la causa y el resultado no hay ninguna interrupción. Entre la causa y el resultado hay cambio. Dice, la semilla se va transformando en el brote, pero no hay interrupción. Hay cambio, bien, porque es impermanente, pero no hay interrupción. Es una transición muy suave. Y esto es lo que llamamos el cambio. Dice que todo es continuo. Y entonces este segundo es que todo es continuo. No hay interrupción, no hay discontinuidad. Cuando la semilla se transforma en el brote, ahí no hay ninguna interrupción. Todo es un continuo. El tercer punto dice que no hay transferencia de identidad. Esto significa que la causa no se transfiere al resultado. La semilla es una semilla, bien, y el brote es un brote. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. La identidad de la semilla no se ha transferido al brote. No hay ningún tipo de identidad que pase de la semilla al brote, porque son dos cosas diferentes que están en dos momentos diferentes. Y tienen un carácter y una función diferente, por lo tanto, no puede haber ninguna identidad que pase de la causa al resultado. El cuarto punto significa que hay correspondencia y hay continuidad de parecido. Bien, correspondencia. Dice, una causa produce un resultado que es correspondiente. Significa que si tú plantas una semilla de limones, ¿qué van a surgir? Van a surgir limones. Va a surgir un árbol de limones y dará limones. Por tanto, hay una correspondencia. Aunque sean dos cosas diferentes, hay una correspondencia. Por tanto, la causa siempre produce un resultado correspondiente. Esto significa que si tú generas acciones positivas, la correspondencia será que tendrás resultados positivos. Si no hubiera esta correspondencia, todo sería un caos. Bien, no podríamos ser responsables de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, pero al haber esta correspondencia, podemos saber que si yo hago estas acciones positivas, voy a tener resultados positivos. El quinto punto dice que una pequeña causa puede originar un gran resultado. Bien, pueden ser de diferentes tamaños. Cuando hablamos de causas y resultados, significa que hay un potencial. Y debido a la impermanencia, bien, que es el primer punto, y debido a que no hay interrupción, que es el segundo punto, entonces el resultado puede ser más grande que la causa.
Es por este motivo que cuando generamos una acción, esto deja una huella en nuestra conciencia. Y esta huella hace que haya una tendencia a volver a hacer la misma acción. Y con el tiempo estas tendencias se van reforzando, son cada vez más grandes. El budismo pone el ejemplo de la chispa de una cerilla. Dice que la chispa de una cerilla puede dar lugar a un incendio muy grande. Bien, una causa sería encender una cerilla y el resultado un incendio de todo el bosque. Así que una pequeña causa puede originar un gran resultado. Estas enseñanzas de la originación interdependiente nos explican que todos los fenómenos no son nada más que una manifestación de la interdependencia. Es decir, que todas las cosas se manifiestan en base a causas y condiciones. Si falta alguna causa o algunas condiciones, entonces no se manifiesta, no hay resultado. Vamos a ver la originación interdependiente desde la filosofía madhyamika. Esta escuela madhyamika es la escuela del camino medio y está fundada por Nagarjuna. La filosofía madhyamika, con respecto a la originación interdependiente, dice que las cosas no se originan por sí mismas, ni a partir de algo distinto, ni de la combinación de estas dos, de sí mismas y de algo distinto, ni se originan sin causas ni condiciones. Por tanto, esta escuela madhyamika niega los 4 tipos de surgimiento de las cosas. Estas enseñanzas de la filosofía madhyamika dicen que las cosas son inoriginadas. Inoriginadas significa que las cosas no han sido creadas de una manera independiente, que no tienen una naturaleza propia. No las ha creado un Dios creador, ni tampoco las ha creado el tiempo. Que las cosas no las ha creado el tiempo significa el tiempo es pasado, presente y futuro. Esta es la manera que tenemos de ver el tiempo. Entonces podemos decir que las cosas se originaron en el pasado, las cosas se originan en el presente y las cosas se originarán en el futuro. Pero el pasado y el futuro no existen realmente, tan solo son un pensamiento, una idea. Por tanto, las cosas no se pueden originar ni en el pasado ni en el futuro, solamente se pueden originar en el presente. Pero la filosofía madhyamika dice que las cosas tampoco se originan en el presente. La causa y el resultado no pueden estar en el mismo momento. Cuando está la causa, todavía no ha surgido el resultado. Cuando tenemos la semilla, el brote todavía no está. Y cuando surge el resultado, la causa ya ha desaparecido. Por tanto, las causas y los resultados no pueden estar en el mismo momento. La escuela madhyamika niega los 4 tipos de surgimiento de las cosas. Las cosas no se originan ni de sí mismas, ni de algo diferente, ni de ambas, ni tampoco se originan sin causas, sino que las cosas se originan de otras causas y condiciones. Por ejemplo, un Dios no puede crearse a sí mismo, porque no puede crearse algo que ya existe. No puede surgir de la nada. De la nada no puede surgir algo así sin más. Debe haber siempre unas causas y unas condiciones. Las cosas no se pueden originar de algo diferente, porque si se originan de algo diferente, solamente hay 2 posibilidades, que aparezcan en el mismo momento o en momentos diferentes. Pero en el mismo momento no puede ser, porque la causa y el resultado no pueden estar en el mismo momento. Y si las 2 cosas aparecen en diferentes momentos,
Entonces lo que tenemos que ver es qué es lo que sucede entre la causa y el resultado. ¿Qué es lo que hay cuando la causa ha terminado y tiene que aparecer el resultado? La filosofía madhyamika dice que todas las cosas son inoriginadas. Todos los fenómenos carecen de un principio vital. Carecen de una personalidad, carecen de un creador, carecen de un ego, carecen de una identidad, carecen de los dharmas, que son los bloques que componen todo lo que percibimos. Bien, son la división más pequeña de cada fenómeno. Bien, un dharma sería la división más pequeña de cada fenómeno. Incluso estos dharmas carecen de una existencia real, de una existencia propia. Madhyamika significa camino del medio. Es la unión entre la realidad relativa y la realidad absoluta. La realidad relativa es todo lo que nosotros percibimos y con lo que nos relacionamos. Todo lo que nosotros percibimos parece muy sólido y muy real. Y todo lo que percibimos cambia y se produce debido a causas y condiciones. Y estas causas y condiciones funcionan a través de los 5 puntos comunes a la interdependencia. Recordamos que las causas y los resultados son impermanentes. El segundo punto es que no hay interrupción entre la causa y el resultado. El tercero es que no hay transferencia de la causa anterior a la posterior. El cuarto es que hay una continuidad de parecidos, hay una correspondencia. Y el quinto punto es que una causa pequeña puede producir un resultado muy grande. Estos 5 puntos es el funcionamiento de las causas y las condiciones, y es como nosotros nos movemos. Pero todas estas cosas no son fijas, no tienen una esencia propia, porque cambian y dependen de otras cosas. Por ejemplo, una silla. Una silla no tiene una esencia propia porque está formada por madera, por pintura, por clavos, etc. Por tanto, es un fenómeno compuesto. Así que todas las cosas no son fijas. Todos los fenómenos son compuestos. Si las cosas fueran fijas, todo sería sólido y nada cambiaría. Por lo tanto, como no tienen una esencia propia, son vacías. Vacías de esencia propia. Y aquí ya entramos en el tema de la vacuidad. Todo es vacío porque todos los fenómenos están vacíos de esencia propia, de realidad propia. Bien, es decir, todos los fenómenos, al ser compuestos y al ser impermanentes y al ir cambiando, no son sólidos y por tanto no son reales. Son vacíos, vacíos de esencia propia. Por tanto, esta escuela madhyamika afirma que todo es mental. En esta vida tenemos unas tendencias, tenemos un carácter, tenemos una manera de actuar, tenemos una manera de reaccionar, tenemos un determinado cuerpo, vivimos en un determinado país, tenemos una determinada familia, percibimos las cosas de una manera determinada y todo esto es el resultado de nuestro karma, de las acciones que hemos cometido en el pasado o en las vidas pasadas. Ha habido unas causas, unos resultados y es lo que nos ha llevado hasta aquí. Todo es una sucesión de causas y resultados. Cuando hablamos de transferencia, significa que la acción que hemos cometido en el pasado ha terminado. Las acciones que hicimos en vidas pasadas no se transfieren a esta vida.
pero hay una correspondencia de las acciones que hemos generado anteriormente con lo que estamos experimentando y percibiendo ahora. Lo que nosotros somos ahora depende de lo que hemos generado en el pasado. Todo lo que hemos explicado hasta aquí forma parte de la realidad relativa. La realidad absoluta es la que afirma que todo es vacío de realidad. Todo es mental. Y esto sería todo por hoy. Y bien, hermanos y hermanas de luz, gracias a todos por haber asistido y os deseo a todos una muy feliz noche, que descanséis, buena nuit, namaste, gracias y hasta mañana.